Esta sesión se trata acerca de homeschooling y cómo realmente lograr la educación en casa durante este tiempo. Como muchos de ustedes, y ya se los comenté, yo soy una madre también que ha tenido que entrar a esta modalidad sin mucha opción, como muchos de ustedes. Y hemos notado, no solamente desde Axis, sino yo con amigas, amigos que han tenido que manejar esta situación, muchas dudas acerca de cómo manejar el tiempo de los niños, cómo manejar ciertas emociones, cómo trabajar ciertas materias. Y bueno, al pensar en todo esto, nosotros consideramos que muchas de las personas que ya han trabajado homeschooling desde hace varios años tienen mucho que enseñarnos en este tiempo. Yo creo que nosotros seríamos... no seríamos muy inteligentes o sabios si no aprovechamos esa, esa experiencia, esa preparación que tienen algunas personas. Y es por eso que el día de hoy nos acompañan dos personas que han estado preparándose durante todo este tiempo para poder compartirles a ustedes unas perlas de sabiduría acerca de cómo trabajar la educación en casa. Las dos personas que tenemos el día de hoy son Melissa Uribe y Kenia Hernández. Y cada una va a tener un tiempo para poder hablarles a ustedes acerca de algunos consejos, algunas estrategias que les han funcionado a ellas, y vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas al final de cada tiempo con ellas, y luego al final vamos a estar las tres respondiendo algunas de las preguntas que han estado enviando, no solamente en el registro, sino que están enviando en este momento por medio de la herramienta de Zoom. Así que yo quisiera presentar a la primera expositora. La voy a invitar a que pueda abrir su cámara y pueda acompañarnos y preparar su presentación. Pero Melissa Uribe está en Colombia y es encargada de un grupo de homeschool que se llama Home Jesus School, que es un programa de educación en casa en Colombia. Pero algo muy particular del programa o de este grupo es que ellos toman muy en serio acerca de cómo hacer la educación en casa siempre centrada en Cristo, siempre apuntando a Jesús, integrando la Biblia dentro de las materias. Ella pasa mucho tiempo capacitando a padres de familia sobre esto, pero ella también es una mamá que ha hecho homeschooling. Estoy segura que ella nos va a compartir mucho el día de hoy. Así que, Melissa, el tiempo es tuyo para que podamos aprender de ti. Yo les sigo acompañando en el chat y en el espacio de preguntas y respuestas. Bueno, buenas tardes, Ared, a todas las familias que hoy están aquí conectadas. Pues, ante todo, gracias por sacar este tiempo para formarse, para la edificación de sus vidas, de sus familias, porque todas estas capacitaciones nos ayudan a fortalecer nuestra labor como padres, nuestro llamado, nuestro ministerio de ser padres comprometidos con la educación, primero con fundamento cristiano y pues obviamente todo para la gloria de Dios. Entonces yo hoy les quiero compartir a ustedes, espero que el tiempo me alcance, unas pequeñas reflexiones que creo que nos van a ayudar y les pueden ayudar mucho a entender y a saber cómo manejar este tiempo, ¿no? Todo esto que les voy a compartir pues tiene mucho que ver pues con pues la experiencia ya por la que Dios me ha llevado en todos estos años. Como bien dijo Zaret, pues yo soy una mamá que educa en casa, ya hace 10 años, tengo 3 niños de 14, 10 y 8 años. Y pues todo esto ha sido un proceso en el cual, ante todo, he entendido la provisión de Dios y la mano de Dios, formando nuestro carácter como padres, ante todo, para poder asimismo instruir y formar el carácter de nuestros hijos. En este tiempo, pues, con todo lo que ha estado pasando con la cuarentena y esta situación que ha sido bastante difícil para muchos de nosotros, incluyendo a las familias que ya hacemos homeschool, tenemos que tratar de entender la perspectiva
y por qué de alguna manera el Señor está permitiendo esto o qué es lo que el Señor quiere que nosotros veamos y entendamos a partir de esta crisis por la que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, lo más importante, y yo he sentido en mi corazón mucho la preocupación por esas familias, esos padres, esas madres que de repente estaban acostumbrados a otra cosa, ¿verdad? Estaban acostumbrados a que sus niños estuvieran en el colegio, que tuvieran una rutina ya establecida, se iban para el colegio, los padres iban para su trabajo, y de repente se volvían y se juntaban al final de la tarde y tenían obviamente una estructura y una rutina de vida ya preestablecida, y todo esto ha sido un cambio difícil de asimilar, especialmente para las familias que de alguna manera tenían esto es establecido. Entonces, lo que he tenido yo la carga es en el corazón es porque estas familias, ¿cómo pueden entender y cómo pueden asumir estos cambios de repente encontrarse con sus hijos en casa todo el tiempo, teniendo que enseñar y guiarles en los temas académicos, teniendo que al mismo tiempo, bueno, de repente llevar su trabajo, pero sienten que no están capacitados, sienten que no saben cómo hacerlo, que de repente lo están haciendo mal, vienen muchas confusiones en este tiempo, y todo esto, pues, altera nuestro estado de ánimo, todo esto altera la perspectiva que debemos tener frente a la educación de nuestros hijos, porque los cambios traen ese tipo de angustias, ¿no? Entonces, yo quiero hoy decirles a ustedes y dejarles un mensaje para que ustedes de repente puedan ver esto como una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad que Dios nos está dando, les está dando a todos los padres cristianos para de repente volver a rescatar, volver a pensar en ese plan de Dios original, ¿sí? Ese deseo del corazón de Dios desde el comienzo, ¿verdad? Cuando Él instituyó la familia, cuando Él creó la familia, cuando el Señor delegó unas responsabilidades a nosotros como padres para que asumamos la educación de nuestros hijos desde una perspectiva fundamentada en su palabra. Entonces, de repente, todos estos cambios pues han hecho que de pronto algunos de estos principios se olviden, algunos de estos principios los cambiemos, de pronto las prioridades las cambiemos, pero yo estoy segura que este tiempo el Señor le está permitiendo para que los padres cristianos puedan darse en cuenta de que sus corazones, es la oportunidad que Dios les está dando para que sus corazones y los de sus hijos vuelvan a estar unidos, unidos profundamente, a un nivel de profundidad que a veces las rutinas tradicionales no lo permiten, no lo han permitido. En esta palabra, el Señor nos está llamando a reconectar con nuestros hijos. ¿Por qué reconectar? Porque Él dice que Él hará volver. O sea, si Él hará volver es porque de alguna manera se separó, se distanció, ¿sí? Entonces, primero, cada uno de ustedes pueda tener la oportunidad de reflexionar en esto. ¿Qué tanto mi corazón estuvo distanciado del corazón de mis hijos? ¿Sí? ¿Cuánto lo ha estado? ¿Por cuánto tiempo lo ha estado? Y esto que está sucediendo lo vamos a recibir como una oportunidad que el Señor nos da para poder cumplir esto, como lo dijo Malaquías en Malaquías 5:6, que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga yo e hiera la tierra con maldición. Es la palabra que tenemos en Malaquías. Entonces, el Señor nos está dando una oportunidad. Sé y sabemos que todo esto ha sido difícil, pero que en tu corazón atesores esta verdad y veas todas las circunstancias y todas las situaciones complejas que se están presentando como la oportunidad que Dios te está dando y nos está dando a todos como padres
para volver nuestro corazón al de nuestros hijos para poder recuperar también sus corazones de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué cosas necesitamos o qué oportunidades son las que tenemos en este momento? Bueno, primero poderlos conocer más a profundidad y participar en su aprendizaje, porque siempre hemos estado de alguna forma delegando, ¿verdad? La educación de nuestros hijos, ¿sí? Cuando lo hemos hecho de manera tradicional a través de la escolarización, entonces muchos padres sin darse en cuenta y sin hacerlo de manera consciente y sin, de repente se dejan llevar por el corre-corre de todas las obligaciones y todos los compromisos que tienen y no participan mucho en el aprendizaje de sus hijos. Entonces, esto es una oportunidad que Dios nos está dando para poder conocer cómo aprenden mejor, cuáles son sus preferencias de aprendizaje, cuáles son esas debilidades también que tienen y poder trabajar sobre ello, ¿verdad? En lo académico, en el carácter, a nivel espiritual, poder darse en cuenta de tantas cosas que de repente la distancia que era lo que estábamos acostumbrados a vivir, ¿verdad? Cada uno en su espacio, en su trabajo, en el colegio. Entonces no permitía el contacto que hace que realmente podamos conocer a profundidad a nuestros hijos. Y en el área espiritual es muy, muy importante porque nosotros vamos a tener la oportunidad de darnos cuenta esas áreas de nuestro hijo que necesitan ser fortalecidas a nivel espiritual, aquellas debilidades, ¿verdad? Que es lo que los lleva y los hace más propensos a caer en determinadas tentaciones, ¿sí? Inclinaciones pecaminosas. Entonces, Dios nos está dando la oportunidad de verlos, observarlos y que cada situación que veamos que no sean correctas, las veamos como una oportunidad, no para señalarlo, no para condenarlo, no para castigarlo de repente, ¿sí? Para decirlo, no sé, lo necio que de pronto puede parecer nuestro hijo, sino que lo tomemos como una oportunidad para poder identificar esas debilidades de carácter, esas debilidades a nivel espiritual y poder trabajar en ellas, ¿sí? Entonces, en este sentido, debemos tomarlo como una oportunidad y en nuestro carácter como padres también, ¿sí? Porque evidentemente, cuando hemos estado distanciados de nuestros hijos, porque como lo comentaba ahorita, ellos en el colegio y los padres en su trabajo, de repente nuestras propias debilidades de carácter no eran tan evidentes, porque pasábamos la mayor parte del tiempo en otros espacios donde ellos de pronto no se podían fijar, no podían notar aquellas cosas. Pero ahora ya no podemos escapar de la mirada de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces es la oportunidad que Dios nos da para que aquellas áreas en las que tú le has dicho al Señor, Señor, todavía no, en esta área todavía no te metas, o esta área no estoy dispuesta a cambiar, es que yo soy así, es que así me criaron, es que así era mi mamá o así era mi papá, entonces por eso yo soy así. Em, Todas esas razones que de alguna forma durante mucho tiempo tú te sostuviste en ellas, bueno, esa es la oportunidad que el Señor te está dando para decir, bueno, Señor, ahora sí, estoy dispuesta, estoy disponible, te necesito que tú obres en mi vida, necesito que tú trabajes en esta área de mi carácter, necesito cambiar en esta área, necesito que tú me transformes, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito que mi hijo, que mi hija yo pueda ser testimonio para ellos, testimonio de tu palabra, de tus principios, de una obra de salvación y de transformación y de redención en mi vida. Entonces, tenemos que aprovechar esta oportunidad que Dios nos da para trabajar en nuestro carácter. Bueno, y también proponernos crear un ambiente de paz y de armonía, porque esto es algo que nos tenemos que proponer, ¿sí? Porque es algo que no fluye naturalmente.
cuando estamos con tantas cosas, con tanta carga, con el afán, las responsabilidades, la crisis, tantas cosas que hoy se están viniendo encima. Entonces, el ambiente de paz y de armonía como que no fluye a veces de manera natural en los hogares. Entonces, necesitamos proponernos hacerlo, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo sea evidente. Entonces, necesitamos que ese fruto del Espíritu Santo que el Señor nos da en Gálatas 5:22, realmente empecemos a trabajar en ello en nuestro hogar. Contemos con nuestros hijos para esto, comencemos el día con una oración, propongámonos cada uno de los miembros del hogar trabajar en este fruto, esforzarnos por alcanzarlo, ¿verdad? Que todos podamos vivir en el día a día en amor, en gozo, en paz, pacientes los unos con los otros, benignos los unos con los otros, bondadosos, con fe, confiando en el Señor, con mansedumbre, tratándonos también con mansedumbre, con humildad y con dominio propio, para evitar que esas debilidades salgan a la luz y cada vez podamos asemejarnos más al carácter, a la estatura de Cristo, que es lo que el Señor quiere, ¿verdad? En nuestra vida como cristianos. Entonces vamos a tomar esto como oportunidades. También hay otras oportunidades interesantes que voy a tratar de compartirlo lo más rápido posible para no extenderme mucho por el tiempo que tengo. Pero quiero que ustedes de pronto también analicen y reevalúen muchos paradigmas que tenemos frente a ciertas cosas. Entonces, los paradigmas frente a la educación, ¿verdad? La palabra educar viene del latín educere, que significa guiar, conducir, formar e instruir, ¿verdad? La palabra de Dios nos aconseja instruir al niño para no tener que corregir al adulto, ¿verdad? Y que eso no nos traiga tristeza a nuestro corazón como padres, ¿verdad? Entonces, en este sentido, debemos ver que la educación no es solamente la transmisión de conocimientos, es pensar que es una institución educativa, a lo cual yo voy y llevo a mi hijo, lo matriculo y hay unos profesores y ellos, entonces la educación es a que vayan a, que haya una transmisión de conocimientos, ¿verdad? Que ellos aprendan una serie de conocimientos y ya. La educación es un proceso multidireccional, debemos ver a nuestros hijos como unos seres integrales, ¿verdad? Donde ellos necesitan ser alimentados, ser nutridos en su mente, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y el hogar es un lugar ideal para poder influir en todos estos aspectos, ¿sí? Que a veces las formas tradicionales de hacerlo no lo permiten, ¿verdad? Entonces, no solo es transmisión de conocimientos, sino también formas de actuar, actitudes, costumbres, diferentes cosas que nosotros en el hogar vamos a tener la oportunidad de influir en nuestros hijos, de realmente instruirlos. Entonces, bueno, lo primero es eso. Segundo, frente al aprendizaje. Entonces vemos también que el aprendizaje es solo eso, adquisición de conocimientos, es decir, la tarea del colegio, el tener que memorizar algo para poder presentar un examen, hacer una investigación solamente para responder para una tarea, aprender conocimientos y memorizarlos. Esto no es solamente el aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje realmente es una construcción, pero con sentido. Entonces, ¿cuánto conocimiento está adquiriendo tu hijo sin sentido? De pronto, sin un propósito, sin tener la posibilidad de relacionarlo y entenderlo desde la vida práctica, ¿sí? Entonces tú ahora en el hogar vas a tener la oportunidad de apoyar a tu hijo en un aprendizaje significativo, en un aprendizaje donde tú tienes la oportunidad de que el niño pueda relacionarlo, tú puedas generar un diálogo con tu hijo en el cual le hagas preguntas y con esas preguntas se construya un conocimiento que realmente tú te asegures que está teniendo sentido y significado. Bueno, también podemos cambiar paradigmas frente al rol del maestro, ¿verdad? Porque entonces nos imaginamos y tenemos esa perspectiva del maestro como básicamente el que enseña, el que transmite conocimientos, ¿verdad? Solo el maestro es la persona encargada
y capacitada para poder transmitir un conocimiento. Y aunque evidentemente es así, sabemos que los maestros pues también se han capacitado y han estudiado para esto. De repente estamos viendo el rol de la enseñanza de una manera sesgada, ¿verdad? Porque la labor de enseñar realmente es mucho más profunda y tiene que ver con inspirar, tiene que ver con ayudar a aprender, despertar una curiosidad. Y entonces en este momento que los padres fueron empujados a asumir ese rol, ¿verdad? Sin quererlo, sin siquiera predecirlo de alguna forma. Entonces ahora el padre dice, pero es que yo no soy profesor. Yo no le puedo enseñar a mi hijo porque yo no estudié para profesor, ¿verdad? Pero de repente podemos aprovechar esta oportunidad que Dios nos da para entender otra posición del maestro y es ser mediador del aprendizaje. Un profesor no es solamente el que tiene un tablero atrás y una tiza o un marcador borrable y simplemente toma unos apuntes en un tablero y da una clase, ¿verdad? Tú puedes ser mediador del aprendizaje de tu hijo. Tú puedes ayudarlo a entender, tú puedes ayudarle a encontrar significado en lo que aprende. Y pues afortunadamente también los colegios han generado muchas estrategias para que el aprendizaje siga a través de los maestros y hay clases virtuales, hay recursos de investigación en internet, los que tú quieras. Entonces tienes de muchas formas la posibilidad de que haya adquisición de conocimientos, pero es tu labor, es tu decisión asumir un rol, ese rol de mediador, de inspirar a tus hijos y de ayudarles a aprender. Bueno, ahora vamos a ver estas últimas y es cambiar paradigmas frente al rol del estudiante, ¿verdad? Entonces vemos que el niño, en la forma tradicional, adquiere un rol pasivo en el aprendizaje porque él se tiene que mantener sentado en una silla con su escritorio, con su mesa, tomando apuntes de un tablero. De repente, es la visión más generalizada del rol del estudiante. Entonces, queremos traer eso aquí a la casa, ¿verdad? Entonces, el niño se tiene que sentar en la mesa quieto, no se puede mover y tiene que tomar los apuntes y hacer todo lo que tiene que hacer. Bueno, eso es un rol pasivo del estudiante, ¿verdad? Es listo, es válido en cierta medida, pero si nosotros queremos cambiar paradigmas, romper paradigmas, entonces tratemos de concebir a nuestros hijos, a ese estudiante que tenemos ahora en casa, las 24 horas del día de una forma diferente, ¿verdad? Que él pueda asumir un rol activo en su aprendizaje, que él permitirle que de repente él pueda hacerse preguntas, que pueda él decidir otras formas en las que quiera aprender o ir descubriendo sus preferencias de aprendizaje, ¿sí? De eso se trata el autoaprendizaje y el aprendizaje autónomo, ¿verdad? Necesitamos formar a nuestros hijos para que ellos no dependan siempre de una persona que les esté diciendo absolutamente todo lo que tienen que hacer y aprender, ¿verdad? Ellos pueden generar también conocimiento y desarrollar unas habilidades que necesitan para poderlo lograr, ¿verdad? Entonces, trabajemos en eso en nuestros hijos. Bueno, frente al rol de la institución educativa, vamos a cambiar paradigmas en este sentido, ¿verdad? Porque yo creo que ustedes también están viendo que el hogar es un espacio legítimo también para que se dé el aprendizaje, ¿cierto? El hogar y nosotros como mediadores, padres mediadores del aprendizaje de nuestros hijos, podemos ver el fruto que es evidente en el aprendizaje de ellos. Ellos también pueden aprender aquí en el hogar, no solamente en un aula. Y es la oportunidad que Dios nos está dando para ver las cosas desde otro punto de vista. Y por último, frente al rol de los padres, ¿verdad? Porque también el rol de los padres de forma tradicional ejercemos un rol pasivo en el aprendizaje de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, básicamente el rol de los padres se limita en un ambiente escolarizado, a señalar de pronto a los profesores, a los maestros, cuando ellos se equivocan de repente en algo, o es un rol activo donde los padres intervienen, donde los padres proponen, ¿verdad? Diferentes roles frente a la educación de nuestros hijos. Pero ahora ustedes van a asumir un rol desde el punto de vista de lo que
la palabra de Dios nos dice que tenemos que instruir a nuestros hijos y formar el carácter. Entonces van a aprovechar todas estas cuestiones que tienen que ver con lo académico, con cumplir con unas tareas, de repente con seguir una rutina, porque todo esto es importante, pero lo vamos a ver no para que cumplan, cumplan solamente con el propósito de cumplir, no, aprovechemos esto, hijo, estás formando disciplina, estás formando tu carácter, fíjate esas áreas de debilidad que tienes, fíjate que tienes que trabajar más en la disciplina, más en el dominio propio para lograr controlar esas distracciones que no te permiten concentrarte. Entonces vamos a trabajar en la formación del carácter, vamos a instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a establecer límites y acuerdos para un funcionamiento armónico del hogar. Todo esto nos permite mejorar en esa labor que hacemos como padres educadores, conocer a nuestros hijos, sus estilos de aprendizaje, sus preferencias, qué es lo que a ellos más les gusta, cómo les gusta aprender y aprenden más rápido, ¿verdad? A veces, por un ejemplo, para uno como mamá es imposible estudiar con música, pero si tu hijo tiene un estilo de aprendizaje auditivo, a él le funciona mejor su sistema de aprendizaje cuando tiene música, cuando puede escuchar música, se estimula más sus sentidos, se alteran sus sentidos para predisponerlo para el aprendizaje. Entonces, claro, ¿qué tipo de música? Bueno, vamos a estudiar con música clásica, con una música tranquila, pero eso es como tener la posibilidad de escucharlos, de saber qué les gusta y poder entre todos hacer acuerdos para mejorar esa labor, ¿verdad? Y entendernos como mediadores. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a enfocarnos como padres en eso. Vamos a tratar de verlo desde ese punto de vista, desde lo que el Señor quiere que nosotros trabajemos. Miren aquí todo este listado de cualidades de carácter. Tenemos una oportunidad maravillosa que Dios nos da para trabajar en esas cualidades. La afabilidad, alegría, cooperación, contentamiento, determinación, diligencia para cumplir con los deberes, efectividad. ¿Sí? ¿Cuántas cualidades de carácter no tenemos acá? Ingenio, iniciativa, ¿ven? Obediencia, orden. Bueno, debemos enfocarnos en esto y debemos tratar de lograr estas metas y estos objetivos con nuestros hijos y tomarlos como esa oportunidad que Dios nos da. Y obviamente ustedes pueden también ver, hoy en día se habla de las habilidades blandas y las habilidades duras. Las habilidades blandas son las habilidades para la vida, ¿verdad? Que es lo que se relaciona con las cualidades de carácter. Y ese término está hoy en día muy usado porque las grandes empresas están enfocándose en hacer test para poder recibir trabajadores, personas que tengan más habilidades blandas que duras. Las habilidades duras tienen que ver con conocimientos técnicos. Estudias una carrera y ya tienes unas habilidades duras, ¿verdad? Un conocimiento técnico. Pero las habilidades blandas, eso sí que carecen las personas hoy en día. Entonces, necesitamos trabajar esto. Trabajemos en esas habilidades con nuestros hijos y veámoslo como la oportunidad que Dios nos está dando a través de este cambio por el que estamos pasando como sociedad, ¿no? Bueno, esto era lo que les quería compartir. Yo ya pues quedo pendiente. Si necesitan más ayuda, asesoría, orientación, me pueden escribir a este correo y ya quedo desde las inquietudes que surjan y poderlas responder. Muchas gracias, Melissa. La verdad es que magistral la presentación, me encantó cómo pudiste sentar las bases en cuanto al rol que tiene el padre de familia realmente en la educación de sus hijos. Y creo que una de las preguntas que vimos bastante en los formularios fue cómo motivamos a los padres de familia, porque muchos de ellos, muchos de los que quizás estén conectados, y me incluyo a mí misma, porque hay momentos en donde uno dice, yo no escogí esto, yo realmente para eso los mando a la escuela, y creo que hay una parte en donde los padres se desaniman mucho y no saben los directores o los docentes cómo animar a los padres de familia. Yo creo que mucho de lo que tú presentaste hoy lo presentaste de una forma de decir, es una oportunidad, que eso
ha traído. No es algo en donde decimos, bueno, es una crisis y de plano nos toca aguantarlo, sino al contrario. Esta es una excelente oportunidad que tienen no solo los padres de tener este tiempo con los hijos, sino de los docentes y los educadores de cambiar su forma de educar. Y creo que tú lo mencionaste de una forma excelente. Tenemos algunas preguntas, algunas de las preguntas que voy a hacer son de los formularios, algunos son de los que han estado escribiendo en este momento, pero una de las preguntas que hicieron bastante es, desde tu punto de vista, ¿cuánto tiempo debe pasar un niño o un joven estudiando durante el día? Porque algo que ha sucedido mucho, o algunas quejas que escuchamos, son de padres que dicen, es que mi hijo está todo el día conectado en la computadora o está estudiando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y no sabemos si esto es de parte del padre de familia o parte de la maestra o del director, pero ¿cuánto crees tú que es lo recomendable que debe pasar un niño estudiando en el día? Bueno, esta es una pregunta pues difícil en términos de que es totalmente, la respuesta es totalmente opuesta y diferente a lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? De un niño, tantas horas dedicadas al aprendizaje académico, pero la realidad es que ahora es cuando los papás se están dando cuenta de lo que es, porque esto siempre ha sido así. ¿Verdad? Un papá pues de repente va y deja a sus hijos 10, 12 horas en el colegio, ¿verdad? Entonces ahora es cuando lo estamos sintiendo duro, fuerte, porque ahora ya están en nuestra casa todo el tiempo, ¿verdad? Y es la rutina de la educación tradicional. El niño entra a una materia, sale a otra materia, no tiene a veces ni tiempo para airearse un poquito y se llega un profesor, cierra el libro de matemáticas y abre el libro de español y cierra el libro de español y abre el libro de ciencias y haga el examen o presente la tarea o haga la exposición. Ese es el día a día de un niño de manera tradicional. Y realmente esto es inadecuado para el aprendizaje, ¿sí? Ahora que estamos en casa lo estamos sintiendo muy duro. Los padres que están en casa y que no están acostumbrados a esto están sintiéndolo muy duro porque no es adecuado. ¿Cuánto tiempo? Bueno, es que lo adecuado es que el niño tenga, así como tiene tiempo para su trabajo académico, que es necesario, es importante para su desarrollo intelectual, para su desarrollo como persona, su mente, su carácter. Bueno, esto se puede desarrollar en una jornada al día, de 8 a 12, es más que suficiente. De hecho, yo me acuerdo que así estudiábamos en mi época, y eso que yo no soy tan, no tengo tantos años así, pero yo me acuerdo que la jornada en mi colegio era hasta la 1 de la tarde. Y ya nos íbamos para la casa y ya la casa hacíamos nuestras tareas y teníamos tiempo libre, ¿sí? Entonces, esto realmente es lo adecuado. Digamos, poder dedicar una jornada al aprendizaje académico y la otra jornada para intereses, para los talentos de los chicos, poderlos desarrollar, poderlos descubrir primero y poderlos potencializar. Eso sería lo ideal, ¿no? Sí, Ojalá que los colegios tomaran un poco de conciencia frente a eso. Y yo creo que ya hay colegios que han correcto. tomado conciencia y han disminuido un poco la carga académica en casa. Correcto, y creo que eso ha sucedido mucho ahora, que ya que pasamos la parte de la crisis, ya muchas escuelas están normalizando un poco esto. Por el tiempo, vamos a pasar en este momento a Kenia Hernández. Muchas gracias, Melissa. Vamos a regresar contigo ya al final cuando hagamos más tiempo para las preguntas, pero quisiera invitar a Kenia Hernández que ella pudiera hablarnos. Hay muchas preguntas que nos están haciendo sobre consejos de padres, qué deben hacer con el tiempo, cómo organizarlo y todo eso. Y yo les quiero presentar a Kenia Hernández. Kenia Hernández es una madre de familia que ha hecho homeschooling durante muchos años con sus hijos. Igualmente, ella ha tenido a sus hijos en un colegio. Entonces, ella puede hablar bastante bien desde ambas perspectivas y ella tiene muchos consejos para darnos. Así que, Kenia, te dejamos el tiempo a ti y vamos a regresar con Melissa y contigo ya al final de tu presentación. Muy bien, gracias, Aret. Gracias a todos por estar presentes y estar interesados en la educación de sus hijos. Me presento un poco. Como dijo Saret, soy mamá de 4 niños. Actualmente tienen 4, 7, 10 y 13 años.
soy diseñadora independiente, por lo que por mucho tiempo he trabajado desde mi casa. Eso quiere decir que pues he tenido un contacto bastante cercano con mis niños durante todo su proceso de crecimiento. Y también soy docente universitaria, entonces un par de veces a la semana me toca salir y dejar a mis niños a cargo de alguien más por esos periodos cortos de tiempo. Pero en general, pues yo he visto muy de cerca a nuestros chicos crecer y yo hice homeschool con un centro formal por 2 años, en el año 2016 y 2017. En ese entonces tenía 3 niños de 3, 6 y 9 años. Lo hice porque en el colegio donde ellos estaban, empecé a notar cosas que no me gustaban mucho. Y al darme cuenta que las opciones que habían o eran demasiado caras o muy lejos o que de verdad no se adecuaban a lo que yo esperaba, pues me asusté un poco y yo creo que fue gracias a Dios, una coincidencia de esas que solo Dios tiene preparadas. Escuché por la radio de ese sistema de educación en casa, de homeschool. Yo no sabía que en Guatemala se podía hacer. Y entonces empecé a investigar más, encontramos un lugar, nos informamos y nos metimos de lleno en este sistema. En ese entonces hice solo para mis 2 hijos mayores, en ese entonces de kinder y segundo primaria. Este fue un proceso muy interesante y concuerdo con muchas de las cosas que dijo Melissa. Una de las cosas más importantes es que yo conocí a mis hijos desde una perspectiva en la que no los conocía. O sea, cuando uno los manda al colegio, uno los entrega y se los regresan, pero ese tiempo y más con niños pequeños, estoy seguro que ustedes me secundarán con esto. Uno pregunta, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada, o pinté, o cosas como muy, muy escuetas, ¿no? Entonces, el tenerlos en casa y ver realmente sus procesos de aprendizaje, sus gustos, el saber a qué juegan, qué les gusta, qué no les gusta, qué materias son más fáciles para ellos, todo esto uno lo vive de cerca hasta que los tiene en casa todo el tiempo. Y es lo que nos está pasando ahorita, ¿sí? Todos tenemos a nuestros hijos en la casa y empezamos a conocerlos desde una perspectiva diferente. Y eso creo que es uno de los factores principales que nosotros podemos utilizar como beneficio para su educación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo que si a mi niño le gustan los Legos, yo puedo utilizar esa herramienta para ayudarle en matemáticas, por ejemplo. O puedo ayudarle, si a mi niña le gustan las casitas y jugar de muñecas y de comidita, yo puedo utilizar todos esos gustos y preferencias para apoyarlos y como muchos de ustedes dicen, ¿qué hago? Porque mi niño se distrae. Pues yo eso mismo lo puedo utilizar para motivarlo. Yo dejé de hacer homeschool por motivos laborales y realmente conozco muy pocas personas que después de hacer educación en casa regresan otra vez al colegio presencial, pero para nosotros fue un gran reto y una bendición el ver que todo ese tiempo, que bueno, que tal vez no fue mucho, fueron 2 años, pero que al regresar al colegio, los niños tenían ciertas herramientas que habían adquirido durante ese tiempo de educación en casa. La maestra me dice, mire, se nota que su niño viene con una estructura de pensamiento diferente a los demás. Me dice, ¿qué niño de primero primaria cuando termina una tarea agarra un libro y se pone a leer? Y me decía, esto es algo que se aprendió de una forma diferente y fue por esa educación en casa. Mi niña actualmente tiene 13 años, la mayor. Ella sabe gestionar su tiempo sola, ella busca información y estoy segura que esos hábitos los adquirió durante esa etapa que nosotros pudimos hacer con ella. Entonces, sin que nosotros nos demos cuenta, los niños van adquiriendo valores, van adquiriendo muchas herramientas que les van a servir más adelante. Y que en este tiempo, cuando ellos les toca gestionar un poco ellos su educación, porque no podemos estar encima de todos los niños a la vez, ellos puedan utilizarlo para eso. Varios tienen la duda de cómo hago si tengo varios niños a la vez. Pues yo les cuento, en la etapa que yo inicié homeschool tenía 3 niños, pero el segundo año nació mi bebé. O sea, yo enseñé a mi hijo al segundo, fue su etapa de aprender a leer y escribir con un recién nacido en casa y una niña de 3 años. ¿Cómo poder lidiar con todo esto a la vez?
yo creo que tenemos que primero jerarquizar nuestro tiempo. Es muy importante que le demos prioridades a las cosas. Hay gente que dice, bueno, soy mamá y soy maestra. Eso es mentira. Somos mamá todo el tiempo. No podemos dejar de ser mamá, ni de atender a nuestra casa, ni de atender al resto de niños, ni la comida, ni la ropa, ni todo lo que ustedes saben que en este momento nos agobia. Entonces tenemos que aprender a darle prioridad a las cosas. Si no se puede doblar la ropa hoy, pues no pasa nada, la doblo mañana. Si no pude lavar los platos del almuerzo, pues me ayuda mi esposo, o me ayuda el niño mayor, o me ayudan los niños pequeños, o organizamos de alguna forma la casa para que todo esto pueda irse trabajando de manera paralela a todo lo demás. O sea, yo no puedo ser mamá y paralizar mi casa, o ser ama de casa y que los niños no hagan nada. Entonces, al final ahí nos volvemos un poco malabaristas en el tiempo. Tenemos que aprender a darle prioridad a las cosas. Y ahora también no solo tenemos a la casa y a los niños, sino que muchas estamos trabajando también desde nuestra casa. Entonces es una carga más para manejar dentro de un mismo ambiente. Entonces, si yo tengo una reunión y yo sé que voy a estar 2 horas conectada, yo no voy a estar esas 2 horas con mis niños. ¿Qué hago en ese tiempo con mis niños? Yo les cuento, ahorita en mi casa tengo a mis 4 niños y están viendo televisión y van a pasar viendo una película de 2 horas ellos solitos. ¿Por qué? Porque ahorita la prioridad para mí es estar con ustedes y yo no puedo estar atendiéndolos a ellos. ¿Qué pasa si no almorzaron? Pues cuando yo salga les doy almuerzo. O sea, tenemos que aprender a cambiar y ser muy creativas para resolver las situaciones cada día, porque cada día nos cambian las reglas. Hoy yo tengo que estar aquí, mañana tengo que dar clase, pasado mañana no tengo nada, pero los niños tienen entrega de clases. Entonces tenemos que ir armando esa institución como familia, pero yo no puedo divorciarme de la casa ni de... Todos tenemos que colaborar en esto. En mi casa tratamos de involucrarnos a todos desde muy pequeños en todas las actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a lavar los 14 platos que salen al almuerzo. Todos los niños, al terminar de comer, cada quien recoge, cada quien lava su ropa. Yo no puedo doblar la ropa de 6 personas y pasarme, no sé, una mañana entera haciendo esto. ¿Qué hago? Le doy a cada quien su ropa, dóblela y guárdela. Entonces tenemos que aprender a delegar y confiar en que nuestros hijos tienen la capacidad también de hacer muchas de las tareas y no decir, bueno, yo soy la mamá y soy sufrida y tengo que hacerlo porque mis pobres niños tienen que estudiar. No, aprendamos a vivir en esa libertad de que nuestros hijos están aprendiendo, como dijo Melissa, mucho más que el contenido de clases, sino que ellos van a aprender disciplina, van a aprender a trabajar como equipo, tienen que aprender a gestionarse solos en algún momento, tienen que aprender a solucionar problemas por sí mismos también. Entonces, es muy importante que sepamos que en esta situación de confinamiento estamos haciendo equipos que tienen que aprender a trabajar solos y que tienen que cambiar sus roles en algún momento. Yo con mi esposo quedamos en que, bueno, yo hago los almuerzos y él hace las cenas. Entonces, yo sé que en la tarde yo tengo tiempo para ver cómo van los niños, tengo para preparar mis clases de la universidad, para calificar, para limpiar algunas cosas. Pero él se ocupa de la noche. Entonces, mi tiempo hábil para trabajar va a ser en la noche. Tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos a las nuevas situaciones y decir, bueno, si yo limpio mi casa en la mañana y los niños van a pasar en la sala toda la tarde, entonces cambio mi horario y digo, bueno, limpio cuando los niños se fueron a dormir. Y es lo que estoy haciendo yo ahora. Les digo, bueno, dejen sus juguetes guardados y cuando ellos ya están durmiendo, yo limpio y barro y limpio la casa. Pero tenemos que tener esa flexibilidad de poder adaptarnos a esa situación. Tenemos que aprender que un puente es una estructura rígida, pero que está con cierta flexibilidad para que cuando venga un estrés, cuando haya un terremoto, cuando haya un temblor, esa flexibilidad le permita adaptarse al movimiento y no quebrarse. ¿Sí? Que tal vez es lo que nos pasa a muchos que tenemos un horario muy estricto o reglas muy estrictas. Si no podemos adaptarlas, colapsamos. Si yo hacía todos los días mi limpieza y todos los días guardaba la ropa y ahorita no lo puedo hacer, me cargo de un estrés innecesario. Entonces, cuando yo cambio y soy flexible,
permito que las cosas puedan seguir funcionando y adaptarme a eso. Los colegios, por ejemplo, están viéndose también en una situación de adaptar contenidos de una forma diferente. Entonces yo también hago la sugerencia como colegios, entendamos que cada familia está viviendo una situación muy compleja de manera independiente. Y entonces yo no puedo decir y evaluar a todos los niños, bueno, se tienen que conectar de 10 a 11 de la mañana cada quien, y yo no puedo poner reglas fijas cuando la situación en cada familia está siendo tan diferente. Hay gente que no tiene internet, hay gente que tiene papás trabajando en la mañana y las clases de sus niños están siendo por Zoom o por otra plataforma en la mañana. Entonces, yo como colegio tengo que buscar alternativas para decir, bueno, los contenidos van a durar 10 minutos, 3 minutos, por ejemplo, y se van a enviar por WhatsApp. Los niños ven su video y hacen su hoja de trabajo. Entonces, al final, tenemos que aprender a ser flexibles también del lado de los docentes, del lado de los colegios, para entender cuáles están siendo las situaciones y las necesidades que tienen nuestros estudiantes o nuestra familia en esta situación. Lo otro que les quería comentar es que al final tenemos que buscar, y esto es muy importante, y esto es especialmente para las mamás, busquen un tiempo para ustedes. Es muy agobiante estar todo el día con los niños en casa, todo el día con tantas cosas por hacer. Entonces, busquémonos un tiempo para desconectarnos, un ratito para tejer, para ver tele, para coser, para cocinar, algo que de verdad les guste, porque eso va a hacer que desconectemos y respiremos un poco de esa constante actividad que estamos teniendo como mamás. Así que yo creo que eso es todo, porque el tiempo también va rapidito. Así que, Zaret, te dejo el tiempo también a ti si quieres hacer preguntas. Gracias, Kenia. Gracias. Definitivamente creo que lo leía en el chat, no sé si cachaste, pero muchas personas aplaudiendo y mandando así, decir, gracias, necesitamos escuchar esto. Yo creo que sí, los padres de familia pueden sobrecargarse mucho y querer enfocarse mucho en ciertas cosas, y creo que tú mencionaste mucho una palabra clave, que es el organizar el tiempo, pero también la flexibilidad, ¿verdad? En decir, bueno, lo que tú dices, ahorita mi hijo está en la televisión y no pasa nada, o sea, está ahí porque ahorita hay una prioridad importante que se tiene que cuidar. Y bueno, regresando a esta pregunta, que creo que tú la respondiste bastante bien, pero muchos padres de familia, pues la pregunta principal que hacen es cómo organizar el tiempo de trabajo con niños de diferentes edades. ¿Cómo lo hiciste tú en su tiempo cuando tenías diferentes actividades para cada hijo? ¿Cómo trabajas tú esa parte? Yo creo que lo más importante en ese momento es que nos pongamos un horario para cada día y un tiempo para cada clase. Yo tengo 3 niños que tienen que cumplir con el colegio. Entonces, yo le digo, bueno, vamos a hacer 40 minutos. Y si no terminó en esos 40 minutos, no pasa nada. Tenemos que aprender a sentirnos tranquilas de decir, bueno, hacemos la otra parte en la tarde. O bueno, el niño ya se cansó, está llorando porque está haciendo planas. No hagamos sufrir a nuestros hijos. Digámosle, bueno, hacemos 2 líneas más. Y puedes ir a jugar o puedes ir a ver tele y regresamos con las otras 2 líneas en la tarde. Entonces, vuelvo a lo mismo. Flexibilidad para esto, pero podemos tener un horario que nos ayude, y al niño también le va a ayudar visualmente, decir, bueno, hoy hacemos ciencias y sociales, mañana hago arte y matemática. Entonces, si yo visualmente puedo imprimir o hacer mi horario, eso le va a ayudar mucho a los niños también a gestionar su tiempo. Correcto, así es. Bueno, gracias, Kenia, por darnos esta charla motivacional, pero estos consejos también muy sabios. Yo quiero invitar de regreso a Melissa aquí a la conversación, así que vamos a invitarla a que abra su micrófono y su cámara, y lo que vamos a tener en este tiempo es un tiempo de preguntas y respuestas. Hay ciertas preguntas que nos hicieron en el formulario, pero también nos lo hicieron en este momento. En la parte del chat y en la parte de preguntas y respuestas. Yo les voy a dar oportunidad a ustedes si quieren abarcar una de estas preguntas en un momento, pero una de las preguntas que yo quisiera
hacerle a las dos. Y esto es algo que lo noté no solo en el registro, sino también en este momento. Mucha gente está preguntando, ¿lo que están haciendo los padres en este momento es homeschooling? ¿Las escuelas están tomando el homeschooling en serio o esto es algo diferente que están haciendo las escuelas? Esta es una pregunta que hizo Alejandra González, que está en la parte de preguntas y respuestas. Lo hicieron en el formulario, pero ella lo escribe de esta forma. ¿Consideran que los colegios están organizando sus programas escolares como homeschooling o simplemente están adaptando su material? ¿Qué es lo que ustedes, cómo lo ven ustedes? Tal vez le voy a preguntar primero a Kenia y luego Melissa, si tú quieres comentar más en eso, nos puedes agregar. Sí, yo creo que definitivamente a todos nos agarró por sorpresa estos y los colegios, esto que están haciendo las personas en su casa no es homeschool. Homeschool es un sistema que yo elijo porque se adapta a mis necesidades como familia y yo cuento con los recursos y con la forma de gestionarlo por mi cuenta. En homeschool no me piden que me conecte a una hora específica. En homeschool está un material y cuando yo tengo el tiempo y yo gestiono mi horario, yo acudo a él. Entonces, esto que estamos haciendo no es homeschool, esto sería como una educación a distancia ahí medio más o menos, pero sí es muy diferente. El homeschool permite algo que no hablé y es la duda más grande de todos, es interacción con otros niños fuera del ambiente de colegio. Yo no tengo a mis niños en un colegio, pero creo otros espacios donde los niños pueden socializar. Correcto. No sé si Melissa quieres agregar algo más a la Yo estoy pregunta. completamente de acuerdo a lo que dice Kenia y eso hay posturas divididas frente a este tema, pero evidentemente sí es una realidad que esto es una situación temporal, los colegios simplemente están adaptando el sistema presencial, haciendo estrategias virtuales. Creo que sí es una oportunidad también que los colegios están teniendo para flexibilizar un poco sus estrategias pedagógicas, sus currículos, concibiendo otra forma de enseñar, porque pues con el auge del homeschool, muchos colegios pues obviamente lo han visto o lo ven de manera negativa, ¿no? La educación en casa versus la educación presencial, y creo que esto es una oportunidad para los colegios para que contemplen y consideren esto como una forma de enseñar viable. Muchos colegios consideran que los papás no son aptos para enseñar o no se puede dar, el niño no puede aprender desde casa y creo que lo estamos viendo hoy en día, los niños también pueden aprender desde casa, se desarrollan otro tipo de habilidades, pero sí, evidentemente el homeschool no es en este momento lo que los colegios están haciendo, sino es virtualizando la educación presencial y el homeschool es una decisión y implican muchos otros cambios. Claro, y creo que algo que podemos nosotros, los que trabajamos con colegios, como docentes o como directores, lo que podemos hacer es lo que Melissa mencionó al inicio, que es tomar esto como una oportunidad y ver qué es lo mejor de la modalidad de homeschooling, qué flexibilidad, qué cosas puede aprender un estudiante por medio de eso. Ya la mencionaron ambas en decir el autogestionarse, el trabajar en el carácter del niño, el trabajar otras habilidades que no sea solamente la parte académica, son parte de las ventajas del homeschooling. Y como colegios nosotros también debemos de ver ese lado. Yo creo que muchas veces los colegios estamos preocupados en cumplir nuestro plan académico, y en este momento quizás hay otras cosas que nosotros podemos trabajar con el tiempo en casa. Así que gracias. Vamos a pasar a otra pregunta que han hecho. Muchos están preguntando, y yo creo que muchas de estas preguntas vienen de parte de los docentes, y es cómo evaluar desde lejos, digamos, un aprendizaje a distancia, cómo evaluar el aprendizaje de un niño o de un joven. Me gustaría que nos compartan cómo lo hacen en una modalidad de homeschooling, cómo funciona la evaluación. Esta pregunta va para Melissa y si Kenia quiere comentar después, ¿cómo se puede trabajar una evaluación a distancia? Bueno,
Hay diferentes enfoques y perspectivas frente al tema de la evaluación en el contexto del homeschool. Yo les voy a hablar en el contexto del homeschool y ya luego lo tratamos de pasar al ámbito escolar. Porque pues evidentemente hay familias que tienen diferentes formas de hacer homeschool. Hay unas que no contemplan la evaluación en el sistema, en sus procesos de homeschool. Digamos, exponer al niño a una prueba estandarizada y ese tipo de cosas, no. Sin embargo, hay otras, digamos, posturas frente al homeschool, o el polo opuesto es el colegio virtual, ¿verdad? El colegio virtual aquí en Colombia, pues están, digamos que ya se han vuelto un poco más comunes los colegios virtuales, que diríamos que es como lo que está pasando básicamente hoy en día, un colegio presencial, el mismo sistema lo pasa, pero de manera virtual. Entonces, clases en línea, tareas, trabajos, etcétera. Entonces, aquí en Colombia esto es muy común, los colegios virtuales, y muchas personas también piensan que colegio virtual y homeschool, lo mismo, unas personas dicen que sí, otras personas dicen que no. Bueno, entonces en un sistema como colegio virtual, pues el sistema de evaluación viene siendo básicamente el mismo. ¿Qué están haciendo los colegios? Los colegios están, pues para poder evaluar, pues tienen que buscar estrategias para poderlo hacer, para que el proceso evaluativo siga estando, digamos que en el control de la institución. Pero por eso decimos que eso no necesariamente es homeschool, porque en homeschool los padres somos los más idóneos y los más competentes realmente para poder evaluar el aprendizaje de nuestros hijos, porque somos quienes, pues en términos de homeschool, quienes estamos con ellos, quienes les enseñamos, quienes supervisamos su aprendizaje, quienes evaluamos, quienes observamos sus procesos educativos. Entonces, en el homeschool, los padres somos los que evaluamos, digamos, hay plataformas educativas, nosotros pues tenemos ese apoyo, también nuestros hijos están en una plataforma donde ellos, en la plataforma vienen unos test virtuales. Entonces ellos seleccionan ahí la respuesta correcta, ellos se van entrenando en este tipo de test estandarizados que también es importante, pero la evaluación debe ser colaborativa junto con, digamos en el caso del homeschool, con los padres. O sea, el padre también tiene la posibilidad de evaluar y de poner, digamos, de alguna forma una nota al proceso educativo de sus hijos. El problema son las instituciones escolares, pues que no tienen plataformas. Entonces, no tengo ni idea cómo estarán haciendo hoy en día para evaluar los procesos educativos. Me imagino que con talleres escritos que los niños escanean y los maestros califican allá a distancia, ¿verdad? Entonces, ellos han tenido que flexibilizar esto, que si lo hace el niño, que si no lo hizo el niño, que si alguien lo respondió, que si el niño realmente sabe o no. Hay muchas cosas que el colegio tiene que replantearse, porque el niño no necesita saber todo, absolutamente, no necesita memorizar todo, no necesita tener el control de todo el conocimiento, y eso es lo que digamos, la metodología tradicional ha enfatizado. El niño tiene que saber de todo, tiene que ser el mejor en todo, absolutamente todas las materias. Pues no, hay que flexibilizar, y yo creo que los colegios están viviendo esa situación hoy en día. Entonces hay diferentes formas de evaluar. Como te digo, en homeschool están las plataformas, están las personas que no evalúan, y bueno, los colegios creo que estarán revisando esas formas de evaluación también. Claro, muchas gracias. Y yo acabo de compartir en el chat dos enlaces a unos artículos. Uno tiene que ver con una pregunta que hacen muchos, que tú lo mencionaste, que es cuando los recursos tecnológicos están limitados, cómo manejar este tiempo. Realmente este foro no se trata de eso, aunque yo sé que es una pregunta que surgió bastante y sé que sigue siendo ahí. Les mandé ahí un artículo sobre cómo trabajar esta parte, y la otra parte es acerca de la evaluación, cómo manejar la parte de evaluación y calificación, porque como dicen muchos en el chat, es un requisito en este momento para muchas escuelas. El Ministerio de Educación está exigiendo punteo para la segunda, la tercera, cuarta unidad o donde sea que estén los estudiantes. Y parte de una preocupación de parte de los padres y docentes es, bueno, ¿cómo evaluamos el aprendizaje? Pero
algo que tú mencionaste, es interesante cómo en el homeschool tú indicaste que el mejor para evaluar el aprendizaje es el padre de familia, porque es el que ha estado trabajando eso con los estudiantes o con sus hijos. Y es posible que en este momento se tenga que considerar de la comunidad con la que uno trabaja, que los padres estén involucrados también en esa parte en este momento, pero ahí surgen más preguntas en cuanto a si es confiable el punteo que del padre, porque muchos padres le quieren dar siempre 100 a sus hijos. Yo sé que yo soy. Y Sare, otra cosa importante es que para los colegios es difícil porque generar una plataforma es complicado, ¿verdad? Esos son unos costos que los colegios no tenían en mente eso para generar una plataforma para un sistema de evaluación. Nosotros, por ejemplo, la plataforma de Academia Homeschool hace convenios con colegios, ¿sí? Porque hay colegios que no tienen la posibilidad de tener una plataforma. Entonces ahí proveemos un sistema de evaluación donde tiene en cuenta al padre, pero también tiene en cuenta con una prueba que se califica automáticamente, de alguna forma, la evidencia de que el niño sabe, ¿no? Entonces hay que tratar de lograr un equilibrio que no es fácil, pero creo que lo que está pasando está permitiendo eso. Claro, excelente, gracias. Bueno, hay muchas preguntas aquí en cuanto al manejo afectivo del niño durante este tiempo y creo que Kenia habló un poco de esto. Kenia, ¿cómo manejar las frustraciones de los niños, por ejemplo, que están frustrados con la carga académica o que ya no quieren estudiar o están frustrados? ¿Qué puede hacer un padre de familia con su hijo que está frustrado o que extraña a sus amigos? Bueno, yo creo que en este caso nosotros somos ese pilar de fortaleza y a veces nosotros mismos también estamos frustrados. Entonces, creo que primero somos nosotros los que tenemos que pedirle a Dios que nos dé su paz y de su tranquilidad para poder estar calmados y, como bien dijo Melissa, ser ese vínculo que les va a conectar con esa paz que nos da Dios. Y después de eso, recordarnos que no pasa nada si no terminamos. Yo creo que ese es un consejo. No pasa nada si paramos un rato. No pasa nada si el niño quiere saltar. Bueno, vamos a saltar y de paso le repasamos las letras. Entonces, por eso es importante lo que hablábamos al inicio. Cuando yo conozco a mis hijos y sé sus necesidades, yo puedo utilizar eso para un aprendizaje. Si estamos aprendiendo las tablas, si al niño le gusta dibujar, dibujemos las tablas en la ventana. Si yo sé que al niño le gustan los dinosaurios, si estamos sumando, sumemos con dinosaurios. Y entonces eso, el conectar con algo que al niño le gusta, va a hacer que esa frustración no sea tan severa. Y si de plano es mucho, paremos, no pasa nada, paremos, descansemos y volvamos a intentar el otro día. Y así creo que de esa forma, que es como el homeschool funciona y no como el colegio, o sea, tenés que entregarle el martes y si no entregas el martes no te cuenta la tarea, es lo que nos está frustrando. Entonces, por ese lado es que me enfatizaba yo también en que los colegios y docentes tenemos que permitir un poco esa flexibilidad. No pasa nada parar, no pasa nada intentarlo de nuevo, no pasa nada si no entendí, lo vemos otra vez y las veces que sea necesario. Así es, gracias. Definitivamente yo estoy muy de acuerdo con todo esto. Yo he manejado mucho en este tiempo, ya que yo estoy trabajando al mismo tiempo que está mi hija estudiando y ha sido muy interesante ver cómo ella ha manejado también esta parte de gestionar ella su aprendizaje, de tener mi intervención, porque algo que sí es real y algo que comentan muchos es que los niños pequeños sí necesitan más intervención de parte de un maestro, de parte de un padre de familia, para ayudarles a ellos a construir esto, pero es también de estar constantes, estar viendo hasta dónde pueden ellos también ser empujados, porque podemos empujarlos, pero creo que es de conocer el límite y eso que Melissa mencionó y que tú también querías de conocer a los hijos, conocer hasta dónde están ellos. Y creo que los docentes también deben de tener esa flexibilidad que tú hablas, de decir, bueno, si el padre de familia me está indicando que su hijo está en crisis, entonces confiar en que el padre de familia está
buscando el bienestar de su hijo, de bienestar emocional y tomar eso en cuenta. Entonces, parte de la razón de invitar a los docentes también a esta sesión es para poder concientizar esa parte dentro de los docentes, los directores. Muchos de ellos también son padres de familia y conocen este lado, pero hay quienes tal vez no. Y es importante poder traerlo a luz y saber que son humanos con los que estamos trabajando, que también cometen errores igual que nosotros y están luchando contra su propia naturaleza pecaminosa y nosotros tenemos que también luchar contra la nuestra. Muchas veces lo que queremos es empujarlos hasta el límite y que hagan lo que tienen que hacer, pero sí, es importante. Yo quiero darles a ustedes el espacio en este momento, a ver si hay alguna pregunta que ustedes vieron, ya sea en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas, que ustedes quieran responder directamente. Yo sé que muchos están ahorita respondiendo por escrito. Yo agradezco también a Xenia Salazar, que es nuestra directora asociada, que está apoyándonos también con algunas respuestas por escrito, pero no sé si hay alguna pregunta que ustedes vieron que quisieran responder. Bueno, yo he visto una pregunta y me he quedado pensando en esta. Una mamá pregunta que cómo hacer con un niño con TDAH, ¿no? Y realmente que yo he tenido en mi corazón esto, yo soy fonoaudióloga, ¿no? Y pues puedo pensar y sentir lo que una mamá y un papá con un niño con TDAH pueden estar viviendo en este tiempo de reclutamiento en casa, ¿sí? Digamos que en mi caso, mi hijo menor, él a los 4 años me lo expulsaron de un colegio porque era, pues, digamos, difícil yo como si fuera una audióloga trabajaba con un equipo interdisciplinar, con la psicóloga y la terapeuta ocupacional, y todas coincidían en que mi hijo tenía las características sintomáticas de ser un niño diagnosticado con TDAH. Porque pues eso solo se puede diagnosticar por ahí hacia los 7 años. Entonces, pues con pruebas neuropsicológicas. Entonces, en ese tiempo, pues digamos que de alguna forma yo tuve que trabajar en él, en muchas pautas en el hogar, trabajar en su carácter, trabajar en la disciplina, en la obediencia, pero desde una forma diferente, no como tradicionalmente se enseña que se debe buscar esto, o de repente la psicología te dice, no, déjalo, niño, déjalo ser, no lo corrijas, esto es también otra perspectiva frente a los niños con TDAH, pero un niño con TDAH sí, debe ser enfocado y debe ser instruido como cualquier niño, ¿verdad? Simplemente que tenemos que tener nosotros como padres mayor flexibilidad, ¿sí? Mayor capacidad y trabajar más en nuestro carácter, porque necesitamos llenarnos de la doble dosis de paciencia y amor con un niño con TDAH en casa, para poder guiarlos en su proceso de aprendizaje. Pero en esos términos es difícil porque los niños con TDAH muchas veces son mal llamados, son mal etiquetados, ¿verdad? Son etiquetados erróneamente. De repente es un niño que tiene un estilo de aprendizaje kinestésico, ¿sí? O cinético, que es lo mismo. Entonces en los colegios se apresuran rápidamente a decir, este niño tiene TDAH, y eso es un diagnóstico que solo lo puede dar un neuropsicólogo y responde a unas cuestiones ya internas del cerebro, pero de repente tu hijo simplemente tiene un estilo de aprendizaje kinestésico. Yo, digamos, en este proceso de ayudar y asesorar familias, yo tengo una capacitación de estilos de aprendizaje adaptados a la educación en casa, ¿sí? Y ahí vemos desde diferentes perspectivas cómo trabajar en los estilos de sobre los estilos de aprendizaje de los niños, reconocerlos, identificarlos y poderlos trabajar. Entonces, un niño kinestésico necesita el movimiento para aprender, ¿sí? El niño auditivo necesita la estimulación auditiva para aprender. El niño visual necesita apoyos visuales para aprender mejor, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, si tenemos un niño con TDAH en la casa, que bien se ha diagnosticado o que supones porque es muy inquieto, pues primero
tratar de cambiar la perspectiva y decir, mi hijo tiene un estilo de aprendizaje kinestésico, voy a orientarlo por ese lado. De pronto intentar replantear la etiqueta. ¿Sí? Y entonces es un niño que necesita el movimiento para aprender. Entonces, déjale tiempos de estudio más cortos y tiempos de movimiento más amplios. Claramente estar en casa, por eso digo yo al comienzo que eso para mí ha sido como pensar en, Señor, ayuda a estos padres, porque no pueden sacarlos, ¿no? Los niños kinestésicos necesitan el deporte, es obligatorio en sus procesos de aprendizaje y no poder, pero de repente tú puedes habilitar una habitación, puedes habilitar un espacio para que puedan jugar a la pelota, para que puedes comprarle un juego como de esas canchas de baloncesto, que la pelotica se encesta, que es un juguete, un juego y se puede manejar en la casa, un balón de caucho, trata de conseguir, ¿no? El balón de fútbol que puede romper un vidrio, que puede romper algo en la casa, pero dale el espacio para que él pueda, en todas sus posibilidades, moverse, jugar, brincar, saltar, patear un balón, etcétera. Entonces, tener en cuenta eso y muchas otras más recomendaciones, ¿verdad? Pero por ahora creo que eso es lo que se me viene a la mente y mucha paciencia y mucho amor con los niños con TDAH. Muchas gracias, Melissa. Sí, fue una pregunta bastante repetida y agradezco que la hayas respondido. No sé si hay alguna otra pregunta. Teníamos nuestro tiempo para acabar en este momento, pero vamos a permitir un breve tiempo más, solo para poder abordar cualquier otra pregunta o sugerencia que ustedes quieran compartirnos. Kenia, no sé si tú ves algo que quisieras abordar o una pregunta que quieras responder. Sí, solo hay varias preguntas que dicen cómo hacemos con varios niños al mismo tiempo. Yo sugiero que si tenemos niños muy pequeños, los involucremos desde muy pequeños en esto, que nos pongamos tal vez todos en la sala o todos en el comedor y bueno, es la hora de trabajar y el niño pequeño puede estar ahí también y él va aprendiendo desde temprana edad a lo que hacen sus hermanos. Le puedes poner un cuaderno con una hoja en blanco, le puedes poner crayones, le puedes poner plasticina, le puedes poner a hacer algo, pero que él se sienta parte de esto y de esta forma él no va a estar demandando tu atención como mamá al ver que es el momento de mamá maestra y todos estamos en el mismo sentido. Yo no sugeriría tanto el darle, bueno, ahora voy a estar con un niño y luego el otro, porque el proceso se hace muy largo y muy cansado para la mamá. En este caso, sugeriría que desayunen todos tranquilo, en plan relajado, y tal vez a las 8 o 9 empezamos y tenemos un tiempo definido para estudiar. Los mayores tal vez se van a llevar un poco de tiempo, pero todos estamos en esa modalidad de escuela en casa en ese momento. Y así podemos involucrar incluso a los chiquitos y no van a estar distrayendo a los otros y van a aprender también de este proceso. Entonces yo sugiero todos al mismo tiempo. Y yo también tengo mi clave secreta, guardemos cosas especiales para momentos críticos. Por ejemplo, yo tengo una bolsa de foamy moldeable que todos quieren y yo sé que si la saco, los niños van a pasar 2 horas o 3 horas jugando con eso, pero no la saco todos los días. O yo tengo una película que quieren ver y la tengo ahí bajo la manga. Y en el momento que yo tengo una reunión o que yo voy a tener clase, yo saco o yo les imprimo hojas ese día y ahorita vamos a pintar y es tiempo de aprovechar eso. Entonces, como conocemos a nuestros hijos y sabemos sus gustos, sabemos en qué momento sacar esas herramientas claves que nos van a ayudar a liberar tiempo para nosotros y poder nosotros también estar pendientes de algo más. Correcto, así es, y gracias por compartir esas estrategias. Yo creo que las madres que tienen más de un hijo quieren como que hacer las cosas de cierta manera y hay momentos donde uno tiene que decir, bueno, todos nos vamos a adaptar a este nuevo sistema o manera de hacer las cosas. Algo que yo quisiera abordar antes de cerrar la sesión es algo que es clave en todo esto, especialmente los padres de familia que están trabajando no un sistema formal de homeschooling como tal, como mencionaron Kenny y Melissa, sino están trabajando con su escuela, con su centro educativo, que están trabajando remotamente la educación en casa. Algo que es clave en todo esto es la comunicación que debemos tener los padres de familia
con los maestros y con el liderazgo educativo del centro educativo. Algo que me ha funcionado a mí porque les soy muy honesta, yo me sentí muy frustrada al inicio al ver que tal vez no se está abordando la educación en casa como homeschooling, sino se está abordando como mi clase que yo doy normalmente en el aula y lo estoy trasladando al hogar. Algo que yo tuve que hacer es acercarme a la maestra, acercarme a los directores y expresarles lo que yo estaba viendo en casa y poder hacerlo muy abiertamente, muy honestamente, muy respetuosamente, porque no era algo necesariamente que el colegio estuviera haciendo algo malo, sino simplemente se abordó la crisis como pudieron cada colegio, cada maestro, bajo las habilidades y los recursos que tenían en el momento. Y algo que he visto yo es que entre mejor comunicación hay con el docente, más honestidad entre ambas partes, hay mucho más flexibilidad que se puede practicar. Yo creo que cuando no hay una comunicación abierta de parte de los padres de familia o de parte de los docentes y una comunicación no de exigencias, no que el maestro esté exigiendo o que el padre esté exigiendo, sino una relación de mutuo respeto, pero de total transparencia y honestidad, creo que se puede dar lugar a que hayan cambios en el currículo para que se pueda adecuar para cada estudiante. Y tuve la bendición de poder tener esa experiencia con la escuela con la que estaba trabajando. Al expresarles, ellos pudieron hacer varios cambios específicamente con mi hija. No sé si lo hicieron con los demás, pero creo que se puede prestar esto para los padres que están con casos como el que menciona Melissa. Yo solo quiero comentar algo en esa línea, en cuanto a si es posible en llegar a un acuerdo con el colegio y mis necesidades personales. Yo creo que es una situación crítica y que es una situación que está abarcando a todo el mundo. O sea, todos los papás de todo el mundo estamos igual. Entonces, los maestros también están en un estado de aceptar y de entender estas situaciones. Entonces, yo creo que si nosotros exponemos nuestro caso, vamos a encontrar un acuerdo y definitivamente la idea de papás, colegios y maestros es llegar a un mismo objetivo. Niños que aprendan, niños que no pierdan el año. Entonces, si nosotros exponemos y entre todos llegamos a un acuerdo, estoy segura de que algo positivo va a pasar. No nos quedemos callados, unámonos también con otros padres si es necesario, pero hagámosle saber al colegio o a nuestros maestros cuál es nuestra necesidad y seguro ellos también van a entender. También sabemos que del lado del docente hay mucho trabajo, sabemos que están trabajando horas extras, como docentes también nos tocó acomodarnos a esta nueva forma, entonces entendemos que van a haber situaciones complicadas, que a veces no se nos ocurre, pero si alguien nos dice, mire, yo tuve estudiantes en la universidad que venían de fuera, y yo no se me había pasado por la cabeza que ya no estaban con sus cosas, no tenían su computadora, no tenían sus archivos. Entonces, pero si ellos no hablan, yo no me entero de esto. Entonces, cuando hay comunicación, se logran cosas buenas. Todos estamos en esta situación viéndola desde diferente perspectiva, pero si todos nos unimos, logramos que todos salgamos beneficiados. Gracias, Kenia. Queremos darle un espacio a nuestra directora asociada que también está conectada y ha estado respondiendo preguntas por escrito, pero quiere darles un breve saludo y comentario. Así que invitamos a Xenia Salazar que pueda comentarnos. Amadas, buenas tardes, amados, por estar todos aquí de veras en este reto de vida que tenemos. Y he estado leyendo, escuchando, me siento verdaderamente animada al descubrir a madres y padres, docentes comprometidos. Y gracias, Kenia, gracias, Melissa, por esa gran sabiduría que nos han compartido. Y yo solamente quiero decir lo siguiente, esto va para los padres, para los maestros, para directores. Estar estresados y sentirnos frustrados es normal. Muchas veces como padres queremos dar la imagen de que todo está bien. Muchos maestros no queremos mostrar que estamos bajo mucha presión
Los padres no queremos reconocer que estamos agotados y que nos sentimos desanimados. Y el problema es que los padres, los niños y nuestros estudiantes saben que estamos así. Y el problema es que les estamos diciendo que estar estresados podemos disimularlo cuando lo que realmente deberíamos de hacer es enseñarles cómo estar estresados es normal y cómo debemos desestresarnos. La palabra del Señor nos dice en Filipenses 4, 6, 7, en primer lugar, que no debemos estar afanados por nada. El afán es un berrinche que le hacemos a Dios, como diciendo, Señor, estoy muy frustrada, muy enojada, estoy afanada. Y la recomendación de Pablo es que debemos traer esas peticiones delante del Señor en oración y con ruego y en acción de gracias. Si está frustrado, si está cansado, si está estresado, pare de hacer lo que está haciendo. Tome al niño, tome al estudiante, salgan un ratito a la puerta, miren el cielo, tómense un refresco, jueguen algo, platiquen de alguna cosa, vean algo divertido en internet, quiebren ese momento y modélenle ustedes a sus hijos cómo podemos estar estresados y cansados, pero cómo no podemos permanecer de esa manera todo el tiempo. Estar estresados y cansados es normal, pero no es un sistema, no es una forma de vida. Recuerden ustedes que nada de lo que está sucediendo está fuera del control del Señor. Y Él espera que nosotros saquemos de cada situación y cada experiencia lo mejor. Y ahorita tenemos que echar mano de esa promesa, aferrarnos a Él, creerle a Él y soltar. Yo voy a acuñar esa frase, no pasa nada. Me encantó esa tu frase, genial. No pasa nada. Si no lo aprenden hoy, lo van a aprender mañana. Si no lo entendieron hoy, lo van a entender mañana. El Señor va a darles a cada uno el estrés necesario para que aprenda que el estrés es para usarse, no para mal usarse. Que el agotamiento tiene que acercarnos a Él y que toda frustración se acaba cuando miramos los cielos y la tierra y miramos la creación que Él ha hecho y nos damos cuenta que todo nos ha sido dado para que lo utilicemos y lo utilicemos bien. Ánimo padres, ánimo maestros. La labor ha cambiado, pero la meta y el objetivo es el mismo. Y tenemos un Dios y un Padre que nos sigue guardando y nos sigue proveyendo de recursos para salir adelante exitosos. Los quiero mucho. Un abrazo. Muchas gracias y vamos a pedir que pueda apagar su micrófono. A nuestra directora, muchas gracias por esas palabras. Hemos estado llegando ya al final, estirando un poco el tiempo que hemos tenido aquí con ustedes, pero creo que ha sido muy valioso. Yo quiero agradecer a nuestras expositoras, a Kenia y a Melissa por este tiempo que ustedes nos han dado. Yo quiero también traer a la vista de ustedes, los padres de familia, que en AXI Latinoamérica nosotros tenemos un espacio de recursos digitales durante el tiempo de COVID. Les he puesto ahí en el chat el enlace, igual se los vamos a mandar por correo. Y hay un espacio para padres de familia y ahí ustedes van a poder encontrar algunos de los recursos que quizás ustedes necesiten en este tiempo. Vamos a ir colocando más. En este tiempo, esta semana vamos a colocar un video muy especial de parte de Hernán López, que es nuestro ejecutivo asociado en Colombia y es una lección importante para los padres. Estén atentos. Aquí ustedes van a encontrar también la grabación de esta sesión junto con otros videos que están disponibles para los padres de familia, pero aquí también hay recursos para docentes y directores. Pero quiero traer a su atención, antes de cerrar la sesión, lo importante que es el trabajar en equipo con nuestras escuelas, con nuestros docentes, con nuestros hijos y los estudiantes, y para eso es el llamado a un pacto moral multipartito que hemos desarrollado en AXI, que lo que es un pacto que nosotros hacemos con nuestro centro educativo, si somos padres de familia, si somos docentes. Es un pacto que estamos haciendo con nuestros padres y nuestros estudiantes, padres de familia que servimos, y si somos parte del liderazgo, a que nos comprometemos también con las familias a quienes servimos. Les dejo aquí para que ustedes puedan verlo y ver qué es lo que cada parte se compromete a hacer. Nuevamente, esto no es un documento legal en el cual se van a meter en problemas, pero sí es un pacto que nosotros estamos haciendo simbólicamente para apoyarnos
unos a otros y como ustedes pueden ver, aquí pueden ustedes firmarlo, indicar de parte de qué están ustedes representando, qué país y centro educativo, y como pueden ver hay cientos de familias, líderes educativos, docentes y estudiantes que ya han firmado esto. Les vamos a mandar este enlace también en el chat para que ustedes lo puedan ver, pero yo les animo a que podamos tener esta relación de apoyo mutuo nosotros entre centro educativo, padres de familia, docentes y estudiantes, para que podamos pasar esto juntos y poder salir cambiados y salir diferentes. Así que yo nuevamente les agradezco a Kenia y a Melissa por acompañarnos el día de hoy. Vamos a mandarles ahí unos enlaces importantes por medio del correo electrónico para que puedan ustedes seguir aprendiendo. Nuevamente, somos de parte de AXI Latinoamérica, somos la asociación que seguramente apoya al centro educativo de sus hijos. Si no lo es, averigüen si su centro educativo es miembro de AXI. Nosotros proveemos este tipo de recursos y apoyo y herramientas para los colegios en donde están sus hijos, en donde están ustedes docentes trabajando. Si no lo es, yo les animo a que puedan averiguar cómo se pueden asociar a nosotros y recibir más de esto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Kenia. Gracias, Melissa, por el tiempo que ustedes nos han dado. Voy a cerrar este tiempo en oración y luego vamos a quedarnos únicamente unos minutos más para que puedan dar sus últimos saludos. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por la experiencia que han tenido Melissa y Kenia con el homeschooling y cómo podemos nosotros como escuelas, como docentes, como padres, aprender de la experiencia de ellas y poder traerlo a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestro ámbito y poder sacar provecho de estas estrategias, de estas ideas que ellas han dado. Gracias por recordarnos hoy por medio de Melissa nuestro rol como papás, cómo tú nos has llamado a ser los principales educadores de nuestros hijos, Señor, y cómo podemos nosotros formar la cosmovisión y el carácter de ellos durante este tiempo especial y único que tenemos con ellos, Señor Santo. Y gracias porque por medio de Kenia tú también nos recuerdas acerca de cómo darle prioridad a las cosas, Señor, cómo no afanarnos quizás por las cosas que vemos muy grandes y inalcanzables, Señor, pero saber que tú estás en control de todo y que al final hay cosas que son más importantes que completar una hoja de trabajo en el momento o desarrollar una habilidad en el momento, Señor. Hay un tiempo para todo y tú nos has recordado eso también el día de hoy. Úsanos por medio de tu gracia y poder. En tu nombre oramos, Señor. Amén.